Uvas, merluza y ternasco presiden las mesas de los aragoneses esta Nochevieja. Desde primera hora de la mañana, los más de 150 puestos del mercado central se han llenado de rezagados en busca de la última compra del año. Carreras de última hora que, sin embargo, no pillan por sorpresa a los vendedores. El día de Nochevieja la gente ya tiene casi todo hecho y está en casa cocinando. Mucha gente ha venido a primera hora porque se le ha olvidado muchas cosas, entre ellas la uva, precisamente. La gente apurando porque los días estos, ya sabes que las mesas van llenas y tienen que estar hasta arriba, ¿has oído? Estos días de Navidad la gente apura, pero al final se portan como siempre, bien. Yo creo que en Nochevieja lo tenían todo más claro. Venían más a última hora en Nochebuena. Sí, iban más despistados en Nochebuena. A escasas horas de que comiencen a sonar las campanadas, los aragoneses cierran ya sus planes y menús para esta noche. Mariscos, carnes y uvas no pueden faltar en el banquete. Un chuletón de segundo y de primero vamos a hacer una sopa de pescado. Pues mira, zarzuela de pescado y nada más. O sea, eso, plato único y ya está, y unos entremeses para picar y ya está. Cuidando la línea esta Nochevieja. Y haremos un picoteo, pues gambones al horno, rollitos de salmón, jamón, queso, y luego pues cocinaremos a la plancha unos entrecos con pimientos y patatas y demás. Y luego el postre. Pues nos hemos permitido un poquito de marisco o nos permitiremos, vaya. Y bueno, pues un picoteico y ya está. Cenas en más o menos compañía y para todos los gustos, en la que todos, sin embargo, comparten el mismo deseo para el 2016. Salud, salud solamente, hija mía. ¿Para qué vamos a pedir otra cosa, no te parece? Salud, que hambre nos faltará, ¿qué dicen? Son menos de 12 horas las que faltan para comenzar un 2016 que todos esperan al menos sea igual de bueno que el 2015. Dile hola. Hola.